Bueno, seguimos con la segunda parte. Vamos a ver si podemos hacer todo en un solo video, que tal vez sea largo, ¿sí? Pero el otro ya fue larguito también. Carl Rogers, existencialismo y el enfoque centrado en la persona. ¿Qué toma Carl Rogers del existencialismo? Básicamente es eso, nos vamos a, a fijar en lo más importante, ¿sí? Bueno, empezamos con una breve descripción de cuáles eran las consideraciones de lo humano a lo largo de la historia, ¿no? Acá nos cuenta a través del tiempo el concepto de ser humano se ha ido modificando. En la antigüedad Platón consideraba que el hombre estaba dividido en alma y en cuerpo. No había un sujeto unificado, sino que la persona era por un lado el alma, por otro lado el cuerpo. Aristóteles hablaba de que el hombre era la esencia de estos dos elementos, ¿sí? La esencia del alma y del cuerpo era el hombre. En la Edad Moderna, Descartes considera que todos los hombres tienen conciencias de sí mismo y esa conciencia es el alma. Pienso, luego existo, dice Descartes, descubriendo y dando lugar a la conciencia, ¿sí? Eso también lo van a ver en filosofía seguramente. Conciencia que es el alma, siendo esta lo que nos distingue de otros animales, lo cual es cierto. En la edad contemporánea, Kant define a la persona como la libertad e independencia frente al mecanismo de la naturaleza entera. El ser humano, nos dice, está sometida a leyes morales propias, ¿sí? Lo cual es posible al ser racional a sí mismo. Otra vez, dejamos del dualismo aristotélico y de Platón, donde encontrábamos la persona dividida en alma y en cuerpo, allá pasar a Descartes, donde instala la idea de que el sujeto tiene una conciencia, de que el hombre tiene una conciencia y con ella leyes morales propias, dice después Kant, donde nos hace otra vez responsables de sí mismos, ¿sí? Después avanzamos un poquito más y ya más cerca del siglo XIX aparece Freud otra vez, quien viene a patear el tablero, viene a cambiar todos los conceptos, ¿sí? Dándose un cambio de ideas religiosas, sociales y culturales. Nos habla de un consciente, un preconsciente, un inconsciente del ser humano. Consideraba que todo tenía una razón de ser en el humano, todo actuar tenía una causa, ya fuera consciente o inconsciente, y esto estaba determinado por situaciones del pasado. Freud viene a patear el tablero en muchos aspectos, ¿sí? Desde esta historia y desde la consideración de lo humano a través de los años, ¿sí? De los siglos, Freud viene a instalar una idea nueva, controversial, polémica. Y también nos cuenta sobre las 3 heridas narcisistas del humano. Dice Freud, tenemos 3 heridas narcisistas a lo largo de la historia. La primera es la herida narcisista que se provoca con el descubrimiento de Nicolás Copérnico, ¿sí? Descubriendo que la Tierra no es el centro del universo. Antes se pensaba que la Tierra era el centro del universo y viene Nicolás Copérnico y dice no solo que la Tierra no es el centro del universo, sino que hay otros planetas y que la Tierra es un planeta más y gira alrededor del Sol. Los planetas no giran alrededor de la Tierra. La Tierra no es el centro del universo. Primera herida narcisista para la humanidad, ¿no? Salir y sacarnos o corrernos de esta idea de centro del universo. Después llega Charles Darwin con su teoría de la evolución y nos muestra que al fin y al cabo somos parte de una cadena evolutiva donde somos un animal más. Por supuesto tenemos grandes diferencias con los animales, pero este es otro golpe al narcisismo de lo humano que se consideraba superior y distinto al animal. Sin embargo, Darwin dice, no, también somos animales, ¿sí? Y la tercera herida, dice Freud, no somos amos de nuestra propia casa, esto lo habíamos mencionado. Freud, con el descubrimiento del inconsciente, lo que postula es que al fin y al cabo de lo que somos, como habíamos visto en el iceberg, no conocemos más que una puntita, que un pedacito de nosotros. En nuestro psiquismo, en nuestro aparato psíquico, no somos amos, no tenemos todo controlado, solo conocemos una partecita y eso no es la totalidad.
¿Sí? Ese es la tercera herida narcisista. Bien. Por largo tiempo fueron seguidos los estudios de Freud. A mediados del siglo XX surge una nueva corriente, que ya la vimos, el humanismo, la psicología humanista, y con esta la psicología humanista que se interesa por la potencialidad humana, considerando que el hombre no puede explicarse a través del método científico, que no puede ser entendido si se toman solamente sus funciones parciales, porque tienen experiencias interpersonales. El hombre tiene una conciencia, por lo que no puede ser espectador de su existencia. El hombre crea su existencia. Por lo tanto, tiene propósitos, valores y significados. El humanismo viene y postula una idea totalmente nueva de lo que se creía que era el hombre y la existencia del hombre y el modo de existir del hombre, ¿sí? También viene a patear el tablero en ese sentido, ¿sí? Bien, y ya nos vamos metiendo de a poquito en la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers. Lo que nos interesa más es precisamente con el humanismo que surge la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers. Una terapia donde el cliente desarrolla su concepto, el concepto de sí mismo, y entiende la responsabilidad de sus propias elecciones. Ahí tenemos mucho de la fenomenología y mucho del existencialismo. ¿Qué es el sí mismo? Me dirán ustedes. El sí mismo para Rogers es el yo. Es la conciencia de sí mismo. ¿Quién soy yo? Esto ya lo vamos a ver, no se apresuren, lo vamos a ver en la teoría de la personalidad de Rogers, ¿sí? Porque es fundamental que entendamos cuál es la propuesta que hace Rogers desde lo que es la personalidad, para empezar a entender cómo él se enfoca en las terapias para ayudar a un otro, ¿sí? Pero en sí mismo, en principio, vamos a tomarlo como que es la conciencia de sí, ¿sí? Es lo que yo creo que soy. Después iremos viendo cómo se construye esa imagen de sí mismo, cuánto sí mismo hay, si está el sí mismo solamente mío, si lo construyo con el otro. La cuestión es que acá dice, bueno, hay un sí mismo, el hombre es consciente de lo que quiere. Espérenme que mi gata está llorando. Sigo, gracias, perdón. Tenía a mi gatita dentro del living y estaba gritando como marrana y no nos iba a dejar seguir con nuestra clase. Bien, más o menos lo del sí mismo, vamos a ver muchísimo más del sí mismo, porque es un concepto fundamental en la teoría de Rogers, así que no nos desesperemos ahora y vayamos tomando esto como para poder cerrar con la parte filosófica del enfoque central a la persona y después ya nos metemos de lleno en la teoría de la personalidad, se los prometo. Para Rogers, las experiencias son utilizadas por las personas para definirse a sí mismas. Cada individuo tiene sus propias experiencias, poniendo mayor atención a lo que considera que es su realidad. Presten atención a esto, a lo que es la realidad para cada uno, qué es lo que nos va a importar, lo que les va a importar a ustedes el día de mañana cuando un consultante llegue y les venga a contar una historia, le venga a contar por qué se peleó con el marido, por qué se peleó con la hermana, lo que le hizo la amiga, ¿sí? Lo que va a importar en ese momento es la experiencia que haya vivido esa persona, es la realidad que pueda obtener de lo que haya vivido, de esa vivencia, ¿sí? La realidad subjetiva del otro es la que nos interesa para trabajar. Por eso hay infinitas realidades, ¿sí? Cada individuo tiene sus propias experiencias, poniendo mayor atención a lo que considera que es su realidad, por lo que el ser humano tiende a dirigir la atención hacia los peligros o las situaciones seguras y agradables en lugar de captar todo lo que está a su alrededor. Imposible que podamos captar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Vamos a enfocarnos y vamos a poner nuestra atención en lo que consideremos más importante para nuestra supervivencia, ¿sí? Pero ese valor de importante y donde va a ir dirigida la atención tiene que ver solamente con nuestra experiencia, con cómo nosotros estemos atravesando esa vivencia, ¿sí? Para Rogers el sí mismo es el proceso de reconocimiento que tiene el ser humano como tal, la mirada que tiene de sí mismo tomando sus experiencias pasadas y sus expectativas futuras, ¿sí?
Hasta ahí el sí mismo. ¿Y qué toma Roger entonces del existencialismo? ¿Qué toma Roger del existencialismo? Que lo importante es la existencia, es la vivencia, es la realidad que pueda interpretar la persona y no lo que nos digan de afuera, no lo que nos diga una teoría, no lo que podamos obtener a través de un método. La experiencia y la vivencia y la realidad es la que nos cuenta el otro, es lo que nos importa, ¿sí? Avanzamos un poquito más, retomemos entonces lo que dice el existencialismo. Nos habla de una individualidad. Cada ser humano construye su realidad y retomando a Roger, esto lo hace a través de acuerdo a las experiencias vividas. Y ojo ahí también, ¿no? Bueno, hay experiencias vividas y hay experiencias vividas, ¿no? Una persona que ha tenido una vida difícil, en la que todo le ha costado mucho, en la que ha sufrido mucho. Hay vidas de mierda, chicos, es la verdad. Que uno dice, la pucha. Bueno, desde esa experiencia también va a construir las experiencias futuras, ¿sí? Ahí es donde hay que empezar a escuchar y empezar a ayudar al otro a poder empezar a escaparse un poquito de ese pasado tan duro, porque siempre va a estar buscando construir una realidad, esto no es consciente, por supuesto, desde las experiencias pasadas, y si esas experiencias fueron duras y difíciles para la persona, va a ser muy difícil que tenga una vida plena, porque todo va a estar siempre atado a la dificultad que ha tenido toda la vida para hacer todo. Y eso queda porque es como una matriz desde donde salen después los modelos de conducta, de reacciones, de lo que se espera del otro, del futuro, de una actividad, de lo que sea, ¿sí? Acá se empieza a poner interesante para mí la materia. Me encantaría poder estar en clase con ustedes y ahí es empezar a intercambiar ideas y ahí es donde podemos construir un montón de cuestiones. Pero bueno, ya lo haremos si Dios quiere en el segundo cuatrimestre, esperemos. Viene dura la cosa. Pero bueno, otra vez tenemos el mail, cualquier cosa me van mandando ahí lo que necesiten, ¿sí? O si piensan distinto a mí, o si quieren agregar algo, ¿sí? El que se enganche, obvio. Bien, para el existencialismo lo habíamos dicho, la existencia precede a la esencia, ¿sí? Primero hay que existir para tener una esencia, para tener algo que nos defina, ¿sí? Lo cual quiere decir que el hombre empieza a existir, se encuentra, surge y después se define, ¿sí? Esta cuestión de el hombre, el ser humano como un proceso, y en el proceso que se va siendo. Para el existencialismo, el sujeto es una conciencia que construye la realidad, que otorga significados a los objetos conocidos. Cada ser humano construye su propia realidad de acuerdo a las experiencias que vive y significado que le da a cada uno. Por lo que sería un error pensar que los seres humanos tenemos la misma realidad. Esto es fundamental, chicos, chicas, que lo entendamos. Es fundamental. Mi realidad no es la del otro. Por más que estemos viviendo lo mismo, de hecho ahora estamos todos viviendo lo mismo, estamos todos atravesados por lo mismo, sin embargo todos estamos experimentando esta situación de distintas formas, ¿sí? Mi realidad es mía, yo no puedo con mis recursos pretender que el otro resuelva una problemática. Yo no puedo pensar que el otro es un nabo porque no resuelve, no se separa de la mujer porque lo engañó. Yo no puedo pensar que el otro es un tibio porque, no sé, perdonó al amigo, no sé. No, hay que escuchar al otro. El otro nos trae su vivencia, el otro nos trae su realidad, su experiencia. Si el otro pudiera hacer lo que yo hago, seguramente no traería nada porque no tendría problemas. Entonces hay que abrir la cabeza y empezar a pensar que no somos el centro del universo, que todo nos gira alrededor nuestro. Esto parece como obvio, pero no lo es. No lo es porque es condición del ser humano sentir
que la existencia de uno es el centro, porque vivimos a partir de nosotros, porque experimentamos a partir de nosotros, nos conectamos al mundo desde nosotros mismos, siempre somos el centro de nuestro mundo. Hay que aprender a salirse de nuestro mundo, para escuchar al otro, para acercarnos al mundo del otro, ¿sí? Y eso se aprende, y eso se practica, y eso es lo que necesitamos para esta profesión, ¿sí? Bien, me emocioné, perdón. Vamos un poquito ahora con capacidad, adaptación y movilidad. De acuerdo al existencialismo, el hombre es tal como él se concibe y como él se quiere, ¿sí? Es lo que él hace. Esta construcción de sí mismo nos ayuda a la construcción de la realidad de una manera individual y concreta. La existencia humana es movilidad, es actividad, nada está determinado. El hombre está en constante desenvolvimiento, en camino hacia la realización, por lo que no puede quedar en los hechos del pasado, sino vivir el presente y construir, porque ser es una forma verbal que implica que alguien está en vías de construir algo. El ser está siempre siendo. No podemos definir el ser, porque estamos siendo todo el tiempo. Lo que yo fui hace un segundo cuando me levanté a abrirle a mi gata que estaba llorando, ya no es lo que soy ahora, ¿sí? Eso es lo que dice el existencialismo. Estamos todo el tiempo creando nuestra propia existencia, ¿sí? Sartre decía una frase que me encanta, no sé si se puede aplicar a la vida, pero él decía, somos pura posibilidad. Podemos ser lo que querramos. Eso dependerá de cuál sea nuestra experiencia, nuestra vida, con qué anteojos estemos viendo la vida, ¿sí? A veces están un poco sucios, a veces nos quedó chico el aumento y hay que poner un poquito más, a veces vemos distorsionado, ¿sí? Pero el anteojo es de cada uno. Yo no le puedo prestar mis anteojos, de hecho se me rompieron los anteojos, no sé si se dieron cuenta. No le puedo prestar mis anteojos a otro para que vea como yo. No le van a quedar, no van a ver, ¿sí? El otro tiene sus propios anteojos, y si esos anteojos no están óptimos para ver la realidad de una manera más limpia, con más claridad, habrá que ayudarle a limpiar los anteojos propios, pero no prestarle los nuestros, ¿sí? Había un cuento que había leído el año pasado, que lo trabajamos en clase, que era un oculista. Llega el paciente, no veía nada, no veía un pomo, estaba desesperado porque necesitaba ver ya. Entonces, con muy buena voluntad y con muchas ganas de ayudar, el oculista se saca sus anteojos y se los da, porque con los anteojos él veía perfecto, y se los da al paciente. Y el paciente se va, vuelve en una semana, enojadísimo. Señor oculista, la verdad es que no veo nada, no solo que no veo, sino que me mareo, me duele la cabeza, tome, le dejo sus anteojos, gracias. Y el oculista estaba ofendidísimo, porque como yo me saqué mis anteojos para dárselo a él, anteojos con los que yo veo perfecto, con los que yo pude hacer, con los que puedo trabajar. Nunca se dio cuenta este oculista que esos anteojos le servían a él, no le servían al paciente. El paciente necesitaba unos anteojos a medida, ¿sí? Un poquito la moraleja es esa. Podemos tener la mejor intención de ayudar al otro, pero si lo vamos a hacer desde nosotros, no vamos a poder hacer mucho, ¿sí? Para Carl Rogers, las personas tienen la capacidad de experimentar y tomar conciencia de sus desajustes. Esto que estamos hablando, si yo estoy viendo distorsionado, bueno, tengo la capacidad de poder hacerlo. Capaz que esto ayuda, pero se puede hacer. Concibe adaptación como un proceso en el que se asimilan con precisión aprendizaje y experiencia. Se aprende. Lo que no sé, lo aprendo. Si tengo que corregir algo, lo corrijo, ¿sí? El individuo cuenta en su interior con recursos para entenderse y modificar el concepto que él se tiene, sus actitudes y su conducta consciente. La adaptación de sí mismo es el requisito de una adaptación más fácil y auténtica de los demás. El ser aceptado por otros se traduce en una mejor disposición para aceptarse a sí mismo. Esto fue una pregunta que me hicieron. ¿Siempre necesitamos del otro? Sí. Lamentablemente. ¿Hay una parte que es nuestra? Sí, pero con el otro. Siempre estamos atravesados por el otro, porque estamos constituidos desde el otro. Eso ya
lo veremos más adelante, y eso tiene más que ver inclusive con psicoanálisis, ¿sí? Y por último, elemento necesario es la comprensión empática. Esto es tener la capacidad de percibir las emociones del otro. Eso también quedará un poquito más para nuestra postura también como consultantes, ¿sí? Así que dentro de lo que es el enfoque centrado en la persona, ¿qué se toma del existencialismo? La idea de que el hombre, del que el ser humano, el hombre, la mujer, el ser humano es el centro de nuestro foco de atención. Y es la experiencia del otro lo que nos importa, es la realidad del otro, es lo que el otro pueda percibir de esa vivencia. No lo que nosotros interpretemos, no lo que nosotros entendemos, no lo que nosotros pensemos que está bien o está mal. Es la del otro. El otro es otro. No es yo, no soy yo. Yo no tengo las herramientas para resolverle la vida al otro, por más que quiera. ¿Sí? No lo tenemos, no podemos. ¿Sí? Bien, vamos a avanzar y nos vamos a meter un poquito con Sartre. Acá voy a quedar media colgada porque me quedó poco espacio. Espérenme, que quiero ver cuánto vamos de video. Bien, vamos a darle un poquito más. Existencialismo y humanismo. Existencialismo y humanismo. Yo quedé colgada acá. Les voy a molestar, no sé dónde ponerme. Espérenme, a ver. Bueno, me voy a poner acá abajito y después me voy moviendo. Si quieren, así pueden leer esa parte, ¿sí? El existencialismo es un humanismo, es un texto que Jean-Paul Sartre hace para defender el existencialismo. Es un texto un poquito largo, yo quería darlo todo, pero no vamos a llegar. Así que tomé una parte que me pareció sumamente interesante y que tiene que ver, más que ver con la terapia rogeriana también inclusive. Y igualmente vamos a hablar un poquito de Sartre y de sus conceptos principales que también nos van a servir para entender un poquito más el enfoque centrado en la persona desde lo que son las bases filosóficas, ¿sí? Les leo un pedacito, que es este párrafo que tenemos acá. Yo ahora me corro, así ustedes lo pueden leer bien. Igual está en el texto, así que no se preocupen. Es también lo que se llama la subjetividad, que se nos echa en cara bajo ese nombre. Esto es porque se le criticaba mucho al existencialismo un montón de cosas, que era negativo, que el tema de la angustia, que no era viable, que criticaba a la iglesia. Bueno, se le critica mucho. Jean-Paul Sartre sale a defender el existencialismo y hace este texto, este descargo que se llama El existencialismo es un humanismo. El texto está en todos lados, ustedes lo quieren googlear y leerlo completo. Y este párrafo puntualmente, como yo estoy en el medio tapando todo, está también en el texto para que lo tengan. Es también lo que se llama la subjetividad, que se nos echa en cara bajo ese nombre. Pero ¿qué queremos decir con esto? Sino que el hombre tiene una dignidad mayor que la piedra o la mesa. Pues queremos decir que el hombre empieza por existir. Es decir, que empieza por ser algo que se lanza hacia un porvenir y que es consciente de proyectarse hacia ese porvenir. Totalmente responsable el hombre todo el tiempo de su existencia. El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente. En lugar de ser un musgo, una pesadumbre o un coliflor, nada existe previamente a este proyecto. Nada hay en el cielo inteligible y el querer, y el hombre será, ante todo, lo que haya proyectado ser, no lo que querrá ser. Pues lo que entendemos ordinariamente por querer es una decisión consciente, que para la mayoría de nosotros es posterior a lo que el hombre ha hecho de sí mismo. Yo puedo querer adherirme a un partido, escribir un libro, casarme. Todo esto no es más que la manifestación de una elección más original, más espontánea, que se llama voluntad. Pero si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el hombre es responsable de lo que es. Me voy a correr acá arriba si ustedes pueden ir leyendo abajo. Si es que están leyendo. Ahí está. Perdón, El hombre es responsable de lo que es. Así, el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de lo que es. El hombre
y asentar sobre él la responsabilidad de toda su existencia. O sea, no le vas a poder echar la culpa nunca más a nadie si vos crees en el existencialismo. Toda la responsabilidad sobre tu vida, sobre tu existencia, para el existencialismo, para Sartre, la tenés vos. Y es un poco lo que plantea Roger. El hombre, la persona, la mujer es la que tiene los propios recursos para poder autoconocerse, para poder cambiar, para poder modificarse, para poder crecer, para poder proyectarse, para poder todo. El poder está en uno, es el poder de la persona. Y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino es que es responsable de todos los hombres. Hay dos sentidos de la palabra subjetivismo y nuestros adversarios juegan con los dos sentidos. Subjetivismo, por una parte, quiere decir elección del sujeto individual por sí mismo, y por otra, imposibilidad para el hombre de sobrepasar la subjetividad humana. El segundo sentido es el sentido profundo del existencialismo. ¿Sí? Sartre tiene una teoría muy larga, una propuesta filosófica muy interesante, por eso les digo, si a ustedes les interesa, lo pueden buscar. La frase más conocida de Sartre, que también es muy linda y que me gusta mucho, es somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? En este constituirnos con el otro, tener la posibilidad de no estar condicionados a eso, de poder ser lo que nosotros queremos ser. O sea, sí, nos pudo haber tocado una vida dificilísima, condiciones horribles, haber sufrido abandono, violencia, lo que sea. Pero somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Nuestra responsabilidad de nuestra existencia es nuestra. No podemos vivir echándole la culpa al otro por todo lo que no me sale, por todo lo que viví, por todo lo que me pasó. Hay un momento en la vida del sujeto que necesariamente tiene que hacerse cargo de su existencia, porque es muy triste la vida si solo creemos que dependemos de lo que el otro nos nos hace, nos impone. Somos libres, nadie nos impone nada, estamos eligiendo y decidiendo todo el tiempo. Y cuando decimos y decidimos que nos vamos a hacer cargo de nuestra existencia, ya nadie más tiene poder sobre nosotros, solo nosotros mismos. Pero eso implica de un trabajo muy profundo y de una angustia muy grande, porque estamos solos. Nuestras decisiones son nuestras, por más que le echemos la culpa a otros, a otro, al exterior, al mundo, a la vida, a la pandemia, a lo que sea. Bien, vamos a ver cuando vamos de video, me parece que nos llevo a contarles todo lo que tengo para contarles de Sartre. Bueno, capaz que sí, les vamos a apurarnos un poquitito. Tiene 4 conceptos principales o postulados principales que me gustaría contarles, más que nada porque nos sirven a la teoría de Roger, ¿sí? El concepto de libertad, fundamental en el existencialismo, la mala fe, el ser y el proyecto. Vamos a hacerlo rapidito, así entra todo en el video. Libertad del ser humano no está determinado por nada, dice Sartre. Quiere decir que no tiene ninguna naturaleza que lo defina, ¿sí? No está determinado por nada. El ser empieza por ser nada. Solo será después y será tal como se haya hecho. Así pues, no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. Hay como 2 ramas del existencialismo, una que es atea, ¿sí? Y agnóstica, y otra que es más creyente en Dios, ¿sí? Claramente es ateo. No, para Sartre no existe Dios, para esta rama del existencialismo no hay Dios, el hombre está solo, ¿sí? Al no haber ni Dios, ni naturaleza humana, ni determinismo, el hombre decide cómo actuar. No hay nadie a quien echarle la culpa, Dios no está más, ¿sí? Y es responsable de todas sus acciones. Esto lo lleva a un desamparo, dice Sartre, y eso a la angustia, ya que estamos arrojados a la existencia,
No hay ningún determinismo, otra vez, no está Dios, no hay nadie que nos guíe. Todas las decisiones son nuestras. Esta libertad nos empuja, en todo caso, a no poder decidir. Pero dice Sartre, ojo que uno puede no elegir, pero si no elige, también está eligiendo. Está eligiendo no elegir. Ojo con eso, dice Sartre. Mala fe. El otro postulado que tiene Sartre es el de mala fe. Para el existencialismo sartreano, separarse del mundo, de una esencia, solo sirve de excusa para resguardarse de enfrentar la realidad. Esto de, bueno, si yo soy otra parte, si yo estoy alejada del mundo, si hay algo que me precede, algo que está más allá de mí y que me controla, tengo a quien echar la culpa. Dice Sartre, no, eso es una mentira que nos creamos para no hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Y eso es mala fe, dice Sartre. Todo hombre que se escuda detrás de sus pasiones, todo hombre que intenta un determinismo es un hombre de mala fe. La mala fe corresponde a la mentira que nos hacemos nosotros mismos para enmascarar la verdad desagradable con el fin de no tener que hacernos cargo de nuestras responsabilidades y no enfrentarnos a la angustia que nos provoca ser libres. Se le hace una crítica al psicoanálisis y al conductismo también, al psicoanálisis porque, bueno, si yo, consciente, yo, Gabriela, estoy haciendo algo pero no me doy cuenta porque en realidad eso es inconsciente, no me estoy haciendo cargo de lo que estoy haciendo. Es una excusa para Sartre. Y al conductismo se le critica que, bueno, la conducta está determinada por el ambiente, ¿sí? Por todo lo que pasa afuera. Otra vez, no me estaría haciendo cargo yo como sujeto y le echo la culpa al exterior, ¿sí? El ser, un acto de buena fe sería entonces para Sartre tomar decisiones desde el mismo ser. La mala fe es excusarnos y poner afuera la responsabilidad, y para Sartre la buena fe sería tomar decisiones desde el ser, ¿sí? Para el existencialismo, el ser de un existente es exactamente lo que aparece ahí. Y ahí se nos da también la idea de fenómeno. Mientras uno va apareciendo en la existencia, se va dando esa esencia. Esto de la existencia precede a la esencia. ¿Qué es el ser? Bueno, eso que va apareciendo a medida que yo voy existiendo para Sartre. Bien, voy acelerando porque no llegamos si no. Y el ser como proyecto, la esencia no está en el objeto, sino que está en el sentido del objeto. El ser se va construyendo en cada uno de sus pasos, por eso es un proceso, porque siempre estará siendo, y por eso es que Sartre afirmaba que la existencia precede a la esencia. Otra vez, el proceso, como lo habíamos visto recién, porque estamos todo el tiempo siendo, estamos todo el tiempo creándonos a nosotros mismos, ¿sí? No hay un ser determinado. Esa sería, digamos, es una de las contradicciones más grandes que existen en el concepto de ser desde cualquier teoría filosófica igualmente. Estamos siendo todo el tiempo. No hay un ser, no hay forma de definir el ser. Porque cuando queremos decir lo que somos, ya no somos lo que fuimos, ¿sí? Un poquito esto es para hacer un brevísimo recorrido de cuáles son las ideas principales de Sartre y que también se apoya en la psicología humanista, en esto de las críticas que se le hacen desde el existencialismo, el psicoanálisis y el conductismo, y que también toma Roger para poder construir sus propios postulados, después su teoría en el enfoque centrado en la persona. Bueno, espero no haberlos aburrido, creo que se hizo largo este video. En la clase que viene ya nos vamos a meter en fenomenología y después ya nos metemos de lleno en el enfoque centrado en la persona, en la teoría de la personalidad, ¿sí? Vamos a ir construyendo ahí nuestro camino ya íntegramente desde la teoría rogeriana. Espero, como siempre, si me están haciendo una consulta o lo que fuera, espero sus mails, les mando el texto, lo entrego apenas entrego el video, que esto seguramente va a ser mañana, martes. Y bueno, espero que llegue pronto. Voy a insistir con eso para que no vuelva a pasar. Les mando un beso enorme a todos, un abrazo, cuídense mucho, sobre todo ahora que está haciendo frío. Y bueno, aguantemos esta cuarentena, no nos queda otra. Un beso a todos.